Buenos días, mi nombre es Juan Francisco García, soy consultor Dynamics para QNX. QNX es el Masterbar de Microsoft en productos de Dynamics y hoy vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer una presentación del producto Microsoft Dynamics NAV, el módulo de fabricación. Entonces, lo primero, vamos a ver unas diapositivas, unos minutos para centrar qué vamos a ver en el resto de la presentación. El módulo de fabricación lo podemos estructurar en 5 grandes funcionalidades. Tenemos una definición de producto, donde hacemos la definición de los componentes de un producto y las operaciones que van a formar parte del proceso de producción. Tenemos un apartado de planificación de materiales, donde calculamos las necesidades de materiales en función de las demandas de pedidos de venta o de las demandas dependientes del MRP, de las necesidades de fabricación. Después de la planificación de materiales tenemos un módulo de planificación de capacidad para ver cuáles son los recursos, disponibilidad de recursos, carga de recursos. Y por último tenemos la gestión de la fabricación y el control de planta. Entonces, las partes o los puntos que vamos a ver hoy de cada uno de los apartados. En la definición de producto vamos a ver cómo definimos las listas de materiales de producción. Vamos a ver cómo definimos las rutas de las operaciones. Vamos a hablar también de los diferentes métodos de valoración de existencias y de la gestión de costes dentro de la aplicación. Vemos también cómo definimos las políticas de fabricación contra stock o contra pedido para entornos just in time. Veremos también las diferentes políticas de aprovisionamiento que podemos definir en un producto, punto de pedido y políticas guiadas por la demanda para fabricación contra pedido. Y vamos a ver también cómo podemos manejar diferentes unidades de medida en la compra, en la venta, en la fabricación, en el almacenamiento, para el caso de productos donde tengamos conversión entre unidades. Esto es lo que vamos a ver en cuanto a la definición de producto. En cuanto a la planificación de las necesidades de material, vamos a ver un ejemplo de cálculo automático de las necesidades de materiales, donde van a intervenir demanda independiente. Vamos a ver el proceso de cálculo del MRP, el cálculo automático de nuestro plan maestro de producción, la funcionalidad de compromiso de entrega para pedidos de venta. Veremos también la planificación de pedidos de venta en entornos de fabricación de productos personalizados, que es una de las opciones de planificación, que es planificar pedido a pedido, donde veremos toda la demanda de los pedidos y todas las necesidades de cada uno de los pedidos. Vamos a ver también cómo hacemos la definición de proveedores, tarifas, plazos de entrega para los productos que compremos. Y veremos también cómo en la planificación de materiales pues tenemos acceso al seguimiento de la demanda. Esto es la relación interna que se realiza entre las diferentes demandas, ya sean pedidos de venta u otras órdenes de fabricación, y las necesidades que nos expresa la hoja de planificación. El siguiente apartado, en la planificación de necesidades de capacidad, vamos a ver cómo el plan maestro de producción crea órdenes simuladas con la diferente carga que tendremos en los recursos. Los recursos pueden ser máquinas o personas. Dentro de Navision ya veremos que los recursos se dividen en centros de trabajo y centros de máquina. Los centros de máquina pueden ser pues, cualquier recurso productivo que tengamos, pueden ser máquinas, pueden ser personas, pueden ser recursos externos, pueden ser también subcontratistas, y veremos cuál es la jerarquía de organización de los recursos dentro de Navision. Los centros de máquinas se agrupan dentro de centros de trabajo. Veremos también las cargas de trabajo, cómo podemos visualizar las cargas de trabajo que se asignan en las rutas de cada producto, que pueden asignarse a centros de máquina o centros de trabajo. Podemos visualizar la carga desde cada recurso para localizar los cuellos de botella, y también veremos que se puede hacer una planificación de recursos a capacidad infinita, es decir, sin restricciones de capacidad. Hacemos el plan y que el plan nos proponga la carga de recursos solamente con restricciones de fecha para decidir si tenemos otras alternativas de ampliar recursos o subcontratar, o también podemos limitar algunos recursos o todos los recursos para planificar a capacidad finita. Vale. Por último, en la ejecución del proceso de planificación veremos cuál es la gestión operativa en planta de las órdenes de producción. Nuestro resultado ya veremos que es una serie de órdenes de producción en firme y un calendario de aprovisionamientos, que es lo que va a guiar
las diferentes operaciones de nuestra planta. Las órdenes, la gestión de las órdenes se alimentan con los consumos de materiales, los consumos de tiempos de recursos y los productos acabados en cada una de las fases. Entonces, a la hora de rellenar las órdenes de producción, pues podemos contar con los diarios que nos proporciona la aplicación en planta, o también podemos hacer interfaces con sistemas de control de planta personalizados, que es algo bastante habitual. La orden de producción también veremos cómo proporciona estadísticas sobre consumos y costes teóricos frente a los consumos y los costes reales que se han ido incurriendo en cada una de las órdenes. Y también veremos cómo con la información contenida en las órdenes pueden controlarse costes reales y el trabajo en curso, el work in progress. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a ver el producto. Bueno, dentro del producto, Microsoft Dynamics, esta es la versión 3, que es la que actualmente está en comercialización. Para el año que viene hay prevista pues una nueva versión, 2015, de Dynamics Nav, y el aspecto de la aplicación en la página de entrada es lo que nosotros llamamos la aplicación de roles. La aplicación de roles tiene una presentación donde a cada uno de los usuarios se le asigna su rol dentro de la empresa y en función de ese rol tiene acceso a la información que necesita para su trabajo diario. He entrado con un rol de planificador de producción y dentro de mi pantalla de roles tengo acceso directo a los elementos de la aplicación más utilizados, como las órdenes de producción, los pedidos y la información de productos. Tengo acceso en mi pestaña de actividades, veis que hay una serie de pilas donde tengo los elementos más utilizados dentro del trabajo diario de la persona que se conecta con un rol. Aquí tenemos acceso a órdenes de producción planificadas en firme, que son órdenes de producción que todavía no están en ejecución, que están en los procesos de planificación, o bien en el proceso de planificación en firme significa que lo vamos a hacer, pero todavía no hemos comenzado, y las órdenes de producción lanzadas. Si os fijáis, aquí en lo que llamamos pilas tenemos un numerito que nos indica el número de órdenes que tenemos en cada uno de los estados. Pues tenemos un apartado de órdenes de producción, tenemos también un apartado de pedidos de compra y tenemos un apartado de diseño de productos, de listas de materiales y de rutas. Veis que la pantalla se organiza en paneles. Este es mi panel de actividades, pero podemos tener también otros paneles adicionales como una vista de mis artículos, donde podría colocar los artículos más utilizados o más interesantes para cada usuario, un acceso al correo de cada usuario mediante Outlook, desde aquí se podría controlar Outlook, o diferentes notificaciones que son mensajes que se envían entre los distintos usuarios para comunicar, bueno, pues podríamos comunicar el estado de un flujo de trabajo, como por ejemplo revisiones. Si pinchamos cualquiera de estos elementos de notificaciones, nos iríamos directamente al elemento que que queremos revisar o sobre el que nos llama la atención el compañero que nos está notificando. Y luego tenemos pues un panel de enlaces, ¿vale? De enlaces a diferentes enlaces externos. Un momentito. Bueno, este es, como digo, el aspecto de la aplicación de roles. Este sería lo que llamamos Role Center, y tenemos el menú tradicional donde vemos todos los departamentos de la aplicación. Dynamics Nav, también conocido como Navision, alguno de vosotros habréis oído hablar de Navision, pues es un ERP pues dirigido pues a mediana empresa, incluso a gran empresa, dependiendo de sus funciones, y tenemos pues todos los módulos típicos de un ERP, como la gestión financiera, ventas, compras. Tiene un módulo también de almacén, fabricación, que es lo que vamos a ver hoy, proyectos, planificación de recursos, módulo de gestión de servicios, de recursos humanos. Dentro de nuestro menú de fabricación, pues tenemos agrupados los apartados que vimos en la presentación, en las diapositivas iniciales. Vamos a comenzar viendo el diseño de productos. Dentro del diseño de productos, nuestro punto de partida es la ficha de producto. El objetivo de configurar el producto es definir
En el caso de un producto de fabricación, bueno, primero definimos si un producto es un producto que compramos a un proveedor o es un producto que fabricamos internamente. En el caso de los productos de fabricación, debemos definirle una lista de materiales de producción, que no es más que la lista de componentes que van a formar parte de esa fabricación. Es una lista de componentes que puede incorporar distintos niveles, es decir, puede incorporar semielaborados, unas rutas, que son la secuencia de procesos de fabricación que son necesarios para llegar a construir ese producto, y bueno, aquí familias de productos es porque tenemos una posibilidad de agrupación de productos en familias para hacer diferentes operaciones con ellos, como planificarlas o hacer campañas de marketing. Dentro de la lista de productos, aquí lo que vemos es toda la lista de productos que tenemos definidos en nuestra empresa. Vamos a coger uno de ellos, la bicicleta, y vamos a ver la ficha de producto. Dentro de la ficha de producto, es una ficha de producto típica de cualquier ERP, los datos, o sea, tenemos multitud de datos. Los datos que más nos interesan desde el punto de vista de producción son, por un lado, las unidades de medida. Veis que tenemos una unidad de medida base. La unidad de medida base es la unidad en la que le estamos diciendo al sistema que vamos a almacenar ese producto, y es la unidad en la que vamos a ver los diferentes números que podemos ver en la aplicación. Es decir, si decimos que la bicicleta, nuestra unidad de medida base, es en unidades, pues todos estos números, el inventario, que es la cantidad en stock, la cantidad en órdenes de producción, la cantidad en pedidos de venta, todo está referido a unidades. En cada producto podemos definir equivalencias entre varias unidades de medida. Es decir, podemos decir, bueno, pues mi unidad de medida base es el producto, pero resulta que también tengo otra unidad de medida de las bicicletas. Aquí también tendríamos acceso a todas las unidades de medida, que en este caso para una bicicleta pues podría tener sentido el palé, ¿vale? Y podemos decir, pues un palé de bicicletas son 5, ¿vale? Y definiendo esta equivalencia entre unidades de medida, pues podríamos vender a mayoristas pues palés de bicicletas y producir en unidades y ver el inventario en unidades. Esto en cuanto a las unidades. Tenemos aquí, desde la ficha de producto, acceso a diferentes datos que nos genera la aplicación, como por ejemplo el inventario. Y veis que si me acerco a este número, lo que tengo me sale un desplegable, y aquí podría ver el detalle de lo que suman estas 32 unidades. ¿Vale? Tendría aquí pues cuando se han registrado estos movimientos, que son salidas de producción, en el almacén en el que están, y las cantidades de cada uno de los movimientos. Podría ver pues los inventarios, podría ver la cantidad que hay en órdenes de producción. Aquí me aparecerían las diferentes órdenes de producción y qué cantidad tengo en cada una de ellas. La cantidad en pedidos de venta. Pues aquí tendría acceso a todos los pedidos de venta donde tengo bicicletas y las cantidades de cada uno de los pedidos de venta. Una característica de Navision también es la navegabilidad. Es decir, estoy fijándome en la cantidad de bicicletas que tengo en los pedidos de venta, despliego, veo los pedidos y puedo ir a los pedidos concretos. Por ejemplo, si pincho aquí, muestra documento, pues nos va directamente al pedido de venta, en el que podemos ver todos los datos del pedido, quién es el cliente, qué productos le estamos vendiendo, qué cantidades de cada producto, y tengo acceso a los diferentes puntos de la aplicación. Bueno. Otra de las cosas que es interesante desde el punto de vista de fabricación, en la pestaña de producción, es el método de valoración de existencias. El método de valoración de existencias es el método contable en el que va a calcular la aplicación la valoración de los stocks que luego vamos a llevar a los asientos de trabajo en curso antes de que finalice la fabricación y de producto terminado a nuestras cuentas de inventario.
Tenemos diferentes métodos de valoración de existencia. Podemos hacer valoración de existencias con métodos FIFO, LIFO. El método especial, que sería un método donde estamos fabricando productos que se pueden serializar, o sea que tienen número de serie, y cada uno de esos productos va a tener un coste particular. Pues es el caso de que fabriquemos productos a medida de alto valor, por ejemplo instalaciones, o aparatos que sean a medida, que sean, o sea, que tengan un cierto valor, como podría ser pues un avión en el caso de la industria aeronáutica, o proyectos grandes, y aquí el coste se calcula para cada uno de los productos. O sea, cada uno de los productos tiene su valoración de existencias independiente. Tenemos el coste medio, que es el coste medio ponderado, y también tenemos el coste estándar, que es un coste teórico que se forma sumando todos los costes de la lista de materiales, que serían costes de material, y todos los costes de la ruta, que serían costes de capacidad, y el coste estándar es un coste bastante utilizado en empresas industriales que fabrican un producto que no es especialmente caro y que proporciona pues una valoración de coste estándar que luego será confrontado con el coste real. Esto en cuanto a la valoración. Luego tenemos además diferentes opciones para parametrizar el comportamiento contable de este producto. La otra parte importante desde el punto de vista de la fabricación es la reposición, donde tenemos el sistema de reposición, donde le decimos si un producto lo compramos o es un producto de orden de producción o no especificamos nada, porque hay productos que pueden no ser productos físicos. Podemos crear lo que llamamos productos sin stock, que son productos que representan pues un servicio o un factor de coste que no tiene inventario, que no tiene unas existencias físicas, pero que por algún motivo nos interesa introducir en una lista de materiales, por ejemplo, para especificar un coste pues de una tasa o un coste energético o un coste, pues costes varios que no son inventariables. Y también podemos decir que es un producto de ensamblado. Productos de ensamblado son productos que no llegan a ser de fabricación, es un proceso, digamos, de montaje más sencillo. Pues es el típico producto que tenemos un almacén con diferentes componentes y componemos un kit, que es lo que vendemos. Bueno, en el sistema de reposición le decimos cómo vamos a aprovisionarnos de este producto. En el caso de la bicicleta es un producto que fabricamos. Le decimos también la unidad de medida de compra, pues lo que vimos antes. Si tenemos diferentes unidades de medida, podemos comprar o fabricar en la unidad que digamos aquí. Le decimos aquí la directiva de fabricación, que es la primera decisión importante que tenemos que tomar para la futura planificación de materiales. Podemos fabricar contra stock, podemos fabricar contra pedido. Cuando hacemos una fabricación contra stock, le estamos diciendo al sistema que vamos a poner pues unos puntos de pedido, unos niveles de reposición, y que el sistema va a lanzar órdenes para cubrir nuestro inventario. Cuando decimos que fabricamos contra pedido, ya le estamos indicando al sistema que nosotros vamos a planificar las necesidades de materiales dependiendo de cuáles sean los pedidos de venta reales o las previsiones de venta. El sistema planificaría con las dos cosas, con pedidos cerrados o bien con previsiones de venta. En el caso de la bicicleta tenemos una fabricación contra stock. Aquí definimos también la ruta. Vamos a echarle un vistazo a lo que sería una ruta. Desde aquí tenemos acceso a la lista de rutas y aquí veríamos la ruta de la bicicleta, la ruta 10.000, o sea, la ruta, perdón. La ruta. Quería empezar por la lista de materiales, disculpad. La lista de materiales primero, ¿vale? Bueno, nuestra lista de materiales. Nos vamos hasta nuestra ficha de la lista de materiales. Entonces, en la lista de materiales especificamos los componentes que van a formar parte de la bicicleta. En la lista de materiales especificamos la unidad de medida de nuestro producto final, es decir, para fabricar una unidad de bicicleta necesitamos todos estos componentes. Y aquí en las líneas especificamos los diferentes componentes. Vamos a mostrar algún campo más que puede ser interesante. Veis en estas pantallas del entorno de roles son configurables o personalizables por el usuario. En el caso de las
listas, podemos mostrar o ocultar las columnas que le interesen a cada uno de los usuarios. Aquí tenemos las columnas mostradas y estas son las columnas disponibles que podríamos mostrar. Vamos a mostrar, por ejemplo, pues el código de variante y vamos a mostrar dos datos como longitudes y pesos y diferentes posiciones. Estos son datos adicionales que podemos introducir en la lista de materiales. Le damos a aceptar y ya tenemos todas las columnas. Dentro de nuestra lista de materiales podemos introducir productos, es decir, productos físicos que o bien compramos o bien fabricamos, o podríamos introducir directamente otras listas de materiales. Otras listas de materiales que serían lo que llamaríamos listas de materiales fantasma. Es decir, hay ocasiones donde nosotros fabricamos un producto que tiene a su vez un componente que también fabricamos, como sería, por ejemplo, el caso de la rueda. Es un producto que también fabricamos y que nos interesa tener como semi-elaborado. En este caso, en la lista de materiales pedimos un producto para que cuando tengamos necesidades de este producto, el sistema cree otra orden de fabricación para provisionarnos de él. Pero hay ocasiones donde no queremos tener semi-elaborados y tenemos los diferentes componentes que forman parte de un producto agrupados en distintas listas de materiales. ¿Vale? En este caso, podríamos poner un tipo lista de materiales, elegimos otra lista de materiales y ahí lo que le estamos diciendo al sistema es que estamos poniendo un componente que es necesario para fabricar la bicicleta que está compuesto de otra serie de componentes. Es lo que denominaríamos lista de materiales fantasma. Las listas de materiales tienen diferentes estados, pues nueva cuando la estamos modificando, certificada para decir que esta lista de materiales está terminada, es en firme y ya se puede utilizar para la planificación de materiales y las órdenes de producción. En desarrollo, que bueno, en desarrollo es una lista de materiales que ya fue certificada, que estamos modificando, y cerrada es una lista de materiales que ya no vamos a utilizar más. Las listas de materiales también pueden tener diferentes versiones, es decir, podemos fabricar un producto que haya tenido una evolución de diferentes componentes a lo largo del tiempo y que en un momento dado tengamos una versión activa, pero en cualquier momento nos interese, por el motivo que sea, volver a una versión anterior. En ese caso, tendríamos versiones de la lista de materiales. Pues aquí en versiones, si tuviéramos alguna versión, aparecerían diferentes versiones de la lista. ¿Vale? En este caso, no tenemos diferentes versiones, podríamos crear una nueva versión de esta lista copiando los componentes, hacer una modificación y ya tendríamos dos versiones de la lista de materiales. Luego, en las órdenes de fabricación, podemos elegir fabricar con una versión u otra de la lista de materiales, cosa que puede ser útil pues, en el caso de productos con diferentes versiones y que queremos en función de las necesidades del cliente, porque es un producto que está personalizado para él, pues fabricar con una versión de la lista de materiales o con otra versión de la lista de materiales. Desde la lista de materiales también tenemos acceso a los diferentes puntos de uso de productos y podemos copiar una lista de materiales, los componentes, para crear otra lista de materiales nueva. Bueno, más adelante veremos alguna característica más de la lista de materiales cuando estemos planificando y haciendo una orden. Dentro de la lista veis que tenemos productos, decimos la cantidad de cada producto que vamos a necesitar para cada unidad de bicicleta. Podemos especificar otra serie de datos como un tanto por ciento de rechazo, que sería un tanto por ciento de pérdida de ese material que sabemos que ocurre en el proceso de fabricación. Y tendríamos otro dato interesante, es nuestro código de conexión de ruta, con el que le diríamos en qué punto de nuestra ruta, o sea, de nuestro proceso de fabricación, utilizamos ese producto. Esto nos puede ser útil para ajustar la planificación de materiales, ajustarla más en fecha. Imaginemos que tenemos un proceso de producción largo, donde inicialmente necesitamos unos materiales y solo en
una de las fases, 2 meses después de que comience la orden de producción, necesitamos ese material. Para evitar que el sistema nos proponga comprar un material desde el inicio, podemos utilizar el código de conexión de ruta en el que decimos que este producto se va a necesitar en una de las operaciones de la ruta. Bueno, hay muchos datos más que podemos ver en la lista de materiales, pero bueno, lo que vamos a intentar es ver una visión por encima para no comernos todo el tiempo con esto. Bueno, cerramos nuestra lista de materiales y el otro componente necesario para definir un producto es la ruta. Dentro de la ruta es la secuencia de operaciones que son necesarias para fabricar, en este caso, una bicicleta. Aquí lo que definimos son las diferentes operaciones. Pues veis una secuencia de operaciones que pueden realizarse en centros de trabajo o centros de máquina. Después veremos lo que son. Este es el centro de trabajo 100, el 120, el 130, la descripción del centro de trabajo o la descripción de las operaciones. Y en la ruta especificamos diferentes tiempos. Por ejemplo, especificamos el tiempo de preparación, podemos especificar el tiempo de preparación que necesita cada una de las operaciones o cada una de las máquinas para empezar esa producción. Tenemos el tiempo de ejecución por unidad de producto fabricado. Podemos definir también tiempos de espera, que serían tiempos a añadir en la planificación delante de la máquina. Podemos definir tiempos de movimiento. Bueno, podría ser delante o detrás de la máquina. Es decir, un tiempo de espera es, por ejemplo, pues una operación que se hace en un horno que luego necesita un secado de 2 horas. Pues aquí pondríamos un tiempo de espera de 2 horas para decirle al sistema de planificación que después de haber terminado una operación hay que esperar 2 horas más hasta que ese producto esté listo para llegar a la siguiente fase. Tenemos también un tiempo de movimiento con un significado muy parecido. El tiempo de movimiento pues sería el tiempo que tardaríamos en transportar pues un semielaborado desde una planta a otra o entre la planta. Podemos definir también en la ruta unas cantidades de rechazo. En este caso, una cantidad de rechazo fija. Podría ser por motivos de inspecciones destructivas. Podemos decir, bueno, pues en la operación 10, de cada bicicleta que sale o de cada 10 bicicletas que salen o 100 bicicletas, pues rechazamos una porque le hacemos una inspección destructiva o un factor de rechazo. ¿Vale? Porque sabemos que en una operación el 5% de las piezas salen malas. Todo esto son datos que ayudan luego a la planificación de materiales a dar un margen de seguridad, o sea, a incrementar la necesidad del material. Bueno, tenemos capacidades concurrentes, podemos decir que una operación, pues en vez de tener capacidad una, pues podemos duplicar la capacidad por 2 porque hemos incorporado pues más personal al proceso productivo. Y también las rutas, los centros de trabajo pueden representar a subcontratistas. Bueno, esto es en cuanto a la ruta. Bueno, salimos de aquí, volvemos al producto, definimos los componentes y las operaciones de un producto y otro de los datos interesantes desde el punto de vista de fabricación a definir un producto es la planificación, cómo nos queremos reaprovisionar de un producto completo. Primero, la directiva de reaprovisionamiento, tenemos cantidades fijas, que sería una política de reaprovisionamiento de punto de pedido, es decir, cuando lleguemos por debajo de un cierto nivel de stock, queremos que el sistema nos proponga un pedido. Podemos pedir con una cantidad fija o con la cantidad máxima que definamos. Cantidad máxima sería para llenar el almacén. Podemos definir una política de pedido, es decir, queremos solamente hacer un pedido de compra o una orden de fabricación para cada pedido de venta o para satisfacer las demandas de los pedidos de venta. Y tenemos un lote a lote, que es una política de pedido, lo único que el lote a lote agrupa todas las necesidades en un periodo de tiempo. Es decir, el lote a lote, si definimos un ciclo de reaprovisionamiento de una semana, le estamos diciendo que agrupe todas las necesidades de pedidos en una semana y que nos haga todo el pedido junto al principio. En el caso de la bicicleta, está puesta una cantidad fija de reaprovisionamiento con una cantidad a pedir de 100, con un punto de pedido de 0 o de 50
o del que queramos. El stock máximo funcionaría con la cantidad de pedida máxima y podríamos también definirles unos stock de seguridad, que el stock de seguridad del sistema siempre vigilaría que tuviéramos como mínimo esa cantidad dentro del stock. Tenemos también diferentes parámetros en la planificación como periodos o cantidades amortiguadores para que el sistema de planificación no reaccione de forma muy sensible y si detecta una necesidad para el día 30 y resulta que el día 31 nos llega una compra, si le definimos un periodo de amortiguación de un día, bueno, pues ya el sistema diría, bueno, pues esta necesidad que tengo para el 30 me la va a cubrir la compra del 31. Si no definimos periodo de amortiguación, el sistema nos daría un aviso en la planificación y nos diría, ojo, que el día 30 necesitas esta cantidad de este producto y tienes un pedido del día 31 que tienes que adelantar. Para eso servirían los amortiguadores. También tenemos plazos de seguridad para que el sistema añada al tiempo de suministro o al plazo de entrega, le añada un plazo de seguridad. Bueno, estos son básicamente los datos más importantes que necesitamos definir de un producto de cara a la fabricación. Pues nuestra lista de materiales y nuestra ruta y nuestros parámetros para realizar la planificación. Después de esto vamos a ir a nuestra planificación de materiales, es decir, primer paso, definición de productos, parámetros logísticos y componentes y operaciones. Y aquí tenemos las opciones de planificación. Dentro de planificación podemos hacer una planificación de pedidos que es orientada en un entorno de fabricación contra pedido, orientada a la demanda, orientada a los pedidos de venta. En nuestra planificación de pedidos lo que tenemos son todas las demandas del sistema, ya sean órdenes de producción, pedidos de servicio o pedidos de venta, y en los casos en los que necesitamos componentes, aquí tenemos el componente que necesitamos. Desde esta hoja podemos calcular el plan, el sistema nos recalcularía todas las necesidades o productos que nos falten. Desde esta hoja podemos lanzar pedidos de compra, de asignarle el proveedor al que le queremos pedir, las fechas de pedido y la fecha de vencimiento, que es la fecha de entrega. O sea, podríamos hacer los pedidos directamente desde esta hoja. Y luego la planificación más general, la hoja de planificación, la que nos va a sacar el plan maestro de producción y el MRP, lo tenemos en este formato. Este es el formato de la hoja de planificación. Entonces, la hoja de planificación inicialmente la primera vez la tendríamos vacía, haríamos una planificación regenerativa. Una planificación regenerativa es que el sistema mire cuáles son todas las demandas del sistema, bien por pedidos de venta, bien por órdenes de producción, que mire también los parámetros de planificación que hemos configurado en el stock, como los stocks de seguridad, los puntos de pedido, y en función de toda esa información nos proponga la necesidad de cada uno de los materiales. Por ejemplo, en una planificación regenerativa, este sería el resultado de la planificación regenerativa. Estos son todos los productos que necesitamos y cuando tenemos cada uno de esos productos, pues podemos hacer diferentes cosas. En la hoja de planificación nos salen en algunos casos advertencias, ¿veis? Excepción, emergencia. Estos son advertencias que marca el sistema porque ha detectado alguna condición o alguna restricción en el proceso que requiera nuestra atención. Por ejemplo, en el caso de la bicicleta, que tenemos un pedido nos propone hacer un pedido de bicicleta, tenemos una excepción que lo que nos dice es que la fecha inicial es el 21 del 1 del 14, que es anterior a la fecha de trabajo. La fecha de trabajo es la fecha del día en el que estamos trabajando o la fecha del día en el que decimos que estamos trabajando. En este caso, en esta empresa de demostración, nuestra fecha de trabajo es el día 23 de enero del 2014. Lo que nos está diciendo es que para cubrir esta demanda que necesitamos, tendríamos que haber hecho el pedido o haber hecho la orden de fabricación el 21 de enero. Por eso nos propone esta excepción.
tenemos aquí emergencias y aquí nos sacará pues el inventario disponible es 0 y ojo que la fecha inicial sería el 18, que es una fecha pasada. Dentro de la hoja de planificación, la información que tenemos es nuevo, pues nuevo orden de producción o pedido de compra, dependiendo de, ¿veis? Nueva orden de producción. El aceptar mensaje serviría para que después de que hagamos la revisión, pues los pedidos o las órdenes de producción que queramos lanzar, los marcamos y luego con ejecutar mensajes de acción generaríamos automáticamente todos los pedidos o todas las órdenes de producción que hayamos marcado. En el caso de este producto, pues yo podría marcar aceptar mensaje de acción y lo que haría el sistema es, con fecha de vencimiento, que es la fecha en la que yo necesito estas bicicletas, empezando el día 21, que por eso nos aparece esta excepción, tendría que lanzar una orden de producción, este es el número de la orden de producción simulada, para cubrir 52 unidades de bicicleta. Es decir, me faltan bicicletas en el stock y necesito pedir 52 más. Desde esta línea de la hoja de planificación puedo ver en el seguimiento de pedido cuál es el motivo de que el sistema me proponga esta línea. Si le doy a seguimiento de pedido, pues aquí nos dice que el origen de esta demanda es el pedido de ventas 101.016. ¿Vale? Por el pedido de ventas 101.016 necesito estas 52 unidades. Si me voy a mostrar, nos lleva directamente al documento. ¿Vale? El documento es el pedido. Vemos aquí que en efecto hay un pedido de 100 unidades para este cliente con una fecha de entrega requerida el 30 de enero. Como en el stock o el saldo disponible estimado me faltan 52, pues por eso me propone hacer la compra de 52. Vale. Dentro de la hoja de planificación, aquí tendríamos nuestro plan de producción. Podemos ver algunas cosas como los componentes que necesita esta bicicleta, que serían estos, que los ha cogido de la lista de materiales que definimos en el producto. Necesitaríamos 52 y podríamos ver también la ruta de esta orden de producción, que es la que definimos en la bicicleta. Vale. En resumen, el proceso de planificación consiste en hacer un lanzamiento regenerativo al principio y luego tenemos el actualizar líneas de planificación, que es una planificación de cambio neto, es decir, solamente me va a actualizar las líneas de planificación con los cambios que haya habido en las demandas. Revisar qué queremos ver, aceptar mensaje de acción y ejecutar mensaje de acción. Esto ya nos crearía las diferentes órdenes y los diferentes pedidos. Vale. Esto en cuanto a la planificación, visto muy por encima. Lo siguiente que vamos a ver es cómo hacemos la gestión de capacidades. Las capacidades son los centros de máquina, los centros de trabajo que metemos en la ruta, o sea, los procesos de fabricación del producto. Nosotros en los centros de máquina definimos nuestros grupos de departamentos, o sea, los centros de trabajo, agrupan centros de máquina. En este caso se definirían los diferentes departamentos, viendo uno de ellos los datos que le damos a los centros de trabajo, pues son un código de grupo de centro de trabajo. Le podemos asignar un coste unitario directo a este centro de trabajo. Este coste unitario directo está referido a la unidad que pongamos aquí, en este caso tiempo. Esto significa que por cada unidad de tiempo que pongamos en la ruta, nuestro coste unitario directo es 1,20. Podemos definir también un coste directo en tanto por ciento o una tasa de costes. Una tasa de costes sería un importe fijo. Estos dos serían lo que llamaríamos costes indirectos. Vale. Tenemos aquí los grupos contables para ver para ver el enlace o definir el enlace con contabilidad. Y aquí decimos nuestro código de unidad de medida de planificación. Es decir, el coste unitario está referido al tiempo. ¿Qué unidad de tiempo? Minutos. ¿Vale? Todos los tiempos de este centro de trabajo se expresan en minutos y el coste está en minutos.
La capacidad nos indica cuántos recursos tenemos en este centro de trabajo disponibles. Si ponemos capacidad 3, pues estamos diciendo que si nosotros, o bien que tenemos 3 centros de máquina que tienen capacidad, o que si nosotros en una operación nos cuesta 10 minutos, pues que tenemos 3 veces 10 minutos de capacidad del centro de trabajo. La eficiencia, podríamos decir que el centro de trabajo es eficiente al 100%, o podemos bajarla por algún motivo, alguna avería de una de las máquinas del centro de trabajo, un 80%, un 90%, podemos disminuir la eficiencia. Los centros de trabajo podemos consultar la carga de cada uno de ellos. La carga del centro de trabajo nos indica en el periodo que tengamos aquí, que en este caso es un periodo semanal, tenemos la capacidad que tenemos, vamos a hacer un periodo que encontremos números, año, por ejemplo. Nos vamos aquí, significa que en este año, o a ver si lo localizamos por el mes, que es una unidad más pequeña, con esto estamos viendo que en enero nuestra capacidad son 33.120 minutos, podemos definir minutos, horas centesimales, la unidad que queramos. Tenemos 33.000 de capacidad y la capacidad asignada, es decir, las órdenes de producción que utilizan este centro de trabajo nos van a ocupar 2.745. ¿Podemos ver esas órdenes cuáles son? Aquí nos aparecerían. Esta es nuestra carga del centro de trabajo 100 y esta es todo el componente de carga de todas las órdenes con los tiempos asignados para ese centro de trabajo. Podemos verlo en lista, podemos verlo también en gráfico. En gráfico estamos viendo aquí las órdenes de producción. Pues esta orden demanda 1000 minutos, esta orden 1600. Bueno, con esto nos hacemos una idea de cuál es la capacidad del centro y podríamos detectar, en el caso de que esto superara el 100%, podríamos detectar cuellos de botella. Cuando detectamos un cuello de botella podríamos irnos a las órdenes en cuestión. Aquí podríamos ver pues una de las órdenes. Un momentito, a ver qué columnas puedo ver aquí. Este número de orden es la que me faltaba. Sí, la tengo que volver a abrir. Ok. Podríamos ir a la orden y dentro de la orden pues hacer replanificaciones de esa orden. Decir, bueno, pues en vez de comenzar, me voy a la orden, perdón, desde aquí, avanzado, vale, quizá tenga que ir a la orden directamente. Vale, con esta lista de órdenes podríamos ir a esta orden y pues modificar, bueno, pues esta orden la adelanto, la retraso para alisar la carga de los productos. Vale. Hemos visto los centros de trabajo. Los centros de máquina son componentes de los centros de trabajo. En este caso, los centros de máquina pertenecen, o sea, en este caso son personas y distintas máquinas, y este es el número de centro de trabajo al que pertenece. El centro de trabajo 100 que vimos antes tenía capacidad 3 porque lo componen 3 personas. El 200 son otros recursos, el 300 otros recursos tipo máquina, el 400 son otros recursos tipo máquina. Dentro del centro de máquina podemos especificar alguna cosa más particular, como un coste para esa máquina en concreto. El tiempo y las unidades de tiempo las define el centro de trabajo, la capacidad que tiene, la eficiencia que tiene. Y en las rutas podemos definir centros de trabajo y centros de máquina. Vale. Capacidades, nos iríamos, bueno, aquí tendríamos centros de máquina, centros de trabajo, desde aquí tendríamos acceso a las rutas o bien desde la ficha de producto. Y por último, una vez que hemos hecho o hemos dado una visión de la planificación de materiales, hemos dado una visión de la capacidad a grandes rasgos, por último vamos a la ejecución. La ejecución es la gestión de las órdenes. Por ejemplo,
Si nos vamos a una orden de producción lanzada, pues una orden de producción pues es una ficha donde tenemos el producto a fabricar, tenemos líneas, podemos tener una línea o varias líneas con el producto a fabricar, la cantidad que tenemos que fabricar de ese producto, la fecha de vencimiento que es cuando la necesitamos, y desde la orden de fabricación podemos ver los diferentes componentes de esa orden. Cuando creamos una orden, los componentes los sacamos de la ruta, pero en una orden de fabricación podemos añadir más componentes o cambiar un componente por otro. En el caso de los productos sustitutivos, pues es muy habitual que en una lista de materiales tengamos un producto, no tengamos existencias de ese producto en ese momento y lo queramos sustituir por un producto sustitutivo. Iríamos a la orden, cambiaríamos el producto, elegiríamos otro o lo añadiríamos. Esto es la cantidad por unidad a fabricar y esta es la cantidad esperada de cada uno de los componentes para fabricar las 15 unidades de producto final. Y esta es la cantidad pendiente. La cantidad pendiente es la cantidad que todavía no hemos consumido. Tenemos la visión de los materiales, tenemos la visión de la ruta. La ruta ya es la secuencia de operaciones. En este caso, este producto no tiene ruta. Voy a coger uno que tengamos con bicicleta, este, por ejemplo, que este sí que tiene ruta. Bueno, esta es la secuencia de operaciones para esta orden. La secuencia de operaciones es lo mismo. Podemos añadir, podemos modificar. Esta es la planificación que nos ha dado, la planificación que nosotros hemos aceptado, cuando empiezan y terminan cada una de las operaciones. Si detectamos un cuello de botella podemos modificar, podemos decir, pues esta orden en vez del 27 tiene que empezar el 31. Y con este cambio, si tenemos alguna restricción o no podemos, pues nos aparecería aquí un mensaje. En este caso, el estado no debe ser terminada, es una orden que está terminada y ya no tiene sentido que cambie la planificación. Desea descartar los cambios, sí. En este caso, esta orden de bicicleta tiene 27 unidades previstas y 27 terminadas. En este momento ya el sistema me dice que es demasiado tarde para hacer el cambio. Podemos ver, esto es lo teórico, y podemos ver también los movimientos de esa orden. Es decir, los movimientos es lo que se ha consumido. Por ejemplo, tenemos aquí en las pantallas las diferentes opciones. Podemos inicios a diferentes opciones de menú dentro de la cual tenemos las diferentes acciones. Entonces, en navegar, en movimientos, dentro de una orden de producción podemos agrupar diferentes movimientos. Tenemos los movimientos de producto, que son los productos consumidos. Estos son los productos que se han consumido. Este movimiento de salida es el producto terminado. Este es el coste de cada uno de los productos. En este caso, el importe de coste real de cada uno de los productos. Podríamos ver también los movimientos de capacidad, que son los tiempos de cada una de las máquinas de las operaciones que se han consumido, con su coste. Podríamos ver también movimientos de valor, son movimientos de consumo y de capacidad solamente desde el punto de vista de coste. Estos serían los costes por unidad. Estos costes por unidad es lo que luego nos va a dar el coste real del producto fabricado en esta orden por unidad de producto fabricado. La suma de esto sería el coste de producto. Podríamos ver también los movimientos de almacén en el caso de que utilicemos almacenes. No hemos hablado de ello, pero dentro de Navision tenemos un módulo de almacenes completo, con ubicaciones, con operaciones de almacén. Todo eso se integraría con fabricación. Y por último, de la orden, nos vamos a ir a una orden, como por ejemplo esta, que esté sin consumir. La forma de consumir productos y capacidad de la orden puede ser o bien interfaseando con un control de planta o bien con los diarios de producción. Los diarios de producción es la forma en la que informamos. Aquí nos sale todo el consumo teórico y toda la salida.
Aquí diríamos o modificaríamos las cantidades o confirmaríamos las cantidades, le damos a registrar y con esto declaramos que estamos consumiendo estos materiales y estamos fabricando o no. Si no estamos fabricando, eliminamos esta línea, solo consumiendo la cantidad que declaremos aquí. Bueno, creo que andamos de tiempo justos, ¿no? ¿Sí? Sí, hola Juan Francisco. Sí, estamos un poquito justo de tiempo, a ver si podemos ir terminando. Sí, ¿me escucháis? Sí, 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 te escuchamos Vale, perfectamente. bueno, pues para terminar, sí, para terminar y para hablar de temas de coste. Dentro de las órdenes tenemos las estadísticas. Este sería, por ejemplo, las estadísticas de esta orden. Las estadísticas nos muestran los diferentes conceptos de coste, coste de material, materias primas, de capacidad, recursos de centros de máquina, centros de trabajo, coste subcontratado. También hemos hablado que podemos tener centros de trabajo que sean subcontratistas, generales de capacidad, generales de fabricación y el coste total. Esto es la suma del coste estándar de los costes teóricos de la lista de materiales y la ruta. El coste previsto es el coste de la lista de materiales y la ruta de esa orden, que puede ser la estándar o podemos haberla modificado, el teórico. Y el coste real es el coste de los materiales realmente consumidos, de la capacidad realmente consumida. Como veis, aquí son muy parecidos en el caso de esta orden y aquí tenemos las desviaciones de cada una de ellas. Bueno, pues todo este cálculo de costes que se hace por unidad se puede agregar y calcular los costes de productos finales, de todas las órdenes, y toda esta es la base de la estadística de costes. Y bueno, pues hasta aquí. Este es ha sido un resumen un resumen bastante ligero de las características del módulo de producción. Hay mucho más, es un módulo denso y bueno, pues aquí lo dejamos por hoy.